Y ya está con nosotros Horacio Bonfiles, el director general de Procuenca del Valle de México. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, 19 estados de la República, con una sequía, 5 de ellos es de las más delicadas, pero eso es solamente como por la cuestión de sequía a nivel nacional, pero además hay muchas entidades que les falta el agua potable. Sí, lo que estamos viendo ahorita en el norte del país es una emergencia por una sequía típica. Son zonas áridas que usualmente tienen poca disponibilidad de agua, pero que en esta ocasión están pasando realmente tiempos muy, muy duros. Y sí, hay otros estados que sin sufrir esa sequía tienen una disponibilidad por habitante muy baja. El Estado de México es un ejemplo. Incluso la gente de la Ciudad de México conoce de los recortes que se han planeado para estas épocas y existen grandes zonas de la ciudad con problemas de abastecimiento. Es diferente, ¿no? ¿Cómo la padecemos? Si aquí nos dicen va a haber cortes en 7 ocasiones al año en el Distrito Federal, pues no pasa de tener que abrir un poquito menos la llave y gastar un poquito menos de agua. Pero en los estados donde de por sí no hay agua de lluvia y además no tienen agua potable, la situación se vuelve mucho más compleja, ¿no? Les falta alimento, les falta agua para tomar, etcétera. Es una situación bastante más delicada. Sí, ahorita en estados como Chihuahua, como Tamaulipas, se está viendo una situación realmente muy, muy seria, que además se va a prolongar a lo largo del tiempo, que va a seguir afectando a esos estados, pero nos va a afectar a todos los demás. Si pensamos que muchos de estos estados son productores muy importantes de nuestros alimentos, pues resulta que va a haber escasez y por tanto, incluso el propio Banco de México ya lo señaló, existen riesgos de inflación, de escasez, de encarecimiento de productos. Es una situación complicada la que vamos a enfrentar durante todo este año como país. Son 70 años de una sequía que no se había vivido. ¿Estaba suficientemente preparada la autoridad para enfrentar los efectos? Yo creo que no. Es decir, sí se veía venir una sequía severa. El año pasado ya no llovió y luego los huracanes del año pasado tuvieron un diámetro muy grande que se llevó toda la humedad que existía en el centro y en el norte del país. Pero creo que ante eventos tan grandes que afectan a tal cantidad de población, pues no tenemos ni los gobiernos ni las instituciones que sean capaces de enfrentarlos de manera adecuada, y creo también que la sociedad no está organizada para enfrentar este tipo de cosas. Y bueno, tampoco va a haber recursos que alcancen, ¿no? Tanto, o sea, por más seguros que haya contra la sequía, no nos vamos a dar abasto. ¿Qué puede hacer la ciudadanía de bote pronto para cuidar el agua y la infraestructura en las ciudades o en las localidades donde sí hay como tal? Sí, yo creo que eso debe ser una llamada de atención para todos nosotros. Por supuesto, en la medida de lo posible, ayudar en estos momentos con víveres y alimentos a nuestros compatriotas que están en el norte. Pero sí tendríamos que revisar todos aquellos que vivimos en zonas donde hay agua, el uso que le damos a esta. Tendría que ser mucho más cuidadoso el día a día, la relación con el agua, de lo que lo hacemos. Es decir, el desperdicio del agua debería ser un pecado cívico. No se vale, cuesta mucho trabajo traerla, tiene esto implicaciones muy serias para los ecosistemas, y desperdiciarla dándola como un bien casi gratuito me parece un error. Yo creo que sí, el agua debe ser un derecho de todos por el simplemente estar. Uno tiene derecho a tener cierta cantidad de agua, que incluso debería ser gratuita, pero debería haber una manera de penalizar el abuso, el mal uso, el desperdicio, a través de ya sea multas mucho más severas o cuotas de agua que castiguen esto. Por ejemplo, de tal a tal es el gasto mínimo, puede ser una cuota. Esto sucede en varios países donde se tiene identificadas cuántas gentes viven en la casa, y entonces se conoce cuál es el consumo razonable del agua. A partir de ahí, ya sea por fugas o por mal uso, empieza a haber un desperdicio, y entonces cuando uno pasa cierto límite de uso de agua por familia, entonces viene un castigo severo. Eso empieza a suceder en la Ciudad de México, sucede un poco en Monterrey, pero en la gran mayoría de las ciudades del país no. Oye, y además la falta de infraestructura de alguna manera también nos está pegando, ¿no? En muchos estados. Tenemos un atraso muy grande en la infraestructura en dos áreas. La mayor parte del uso del agua se va a riego, lo cual no está mal, pero es riego poco tecnificado. Y
y entonces hay un gran desperdicio, hay una gran pérdida. Invertir en esto tendría que ser una prioridad. Y por otro lado, conforme hemos creciendo, a mí siempre me sorprende que yo en mi vida pasamos de 60 millones de habitantes cuando yo en primaria a 115, 112 que somos hoy. Y entonces efectivamente no hemos tenido como país ni la previsión ni los recursos para construir una infraestructura que vaya detrás de las necesidades de la población. Es muy notable, por ejemplo, la falta de infraestructura para tratamiento de aguas residuales. En otros países, y no estoy hablando necesariamente de países más ricos que nosotros, sino países un poco más planeados que el nuestro, se usa, y entonces un agua puede tener varios usos y por tanto ser mucho más eficiente en términos de sociedad. Oye, este tema de verdad que da para mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. La gente seguramente te va a mandar algunas preguntas en Facebook, así que échales un ojito. Yo ahí lo haré. Aquí verán mi Facebook. ¿Cómo no? Esperamos ahí que te escriban. Muchísimas gracias, Horacio. Y vámonos Gracias a la ti. siguiente información y ya volvemos.